Diga conmigo, hay poder. Diga conmigo, hay poder. Hay poder. Aleluya. Usando sus palmas. A su nombre. Oh, santo es el Señor. Cántelo conmigo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Buen día, mis amados hermanos. Me da mucho gusto nuevamente poder compartirles. Para mí es un gozo poder nuevamente estar con ustedes y poder traer palabra que viene de parte de Dios. Hoy quiero bendecir tu vida, o Dios quiere bendecir tu vida, quiere hablar a tu corazón. Yo te pido que pongas mucha atención hasta a este día la palabra de Dios, que yo sé que te va a hablar, que te va a bendecir, que te va a hacer crecer y sobre todo va a preparar tu camino y tu corazón para lo que viene, hermano. Entonces, pues te saludo con gozo, con sumo gozo en mi corazón y pues gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder bendecirte este día. Y bueno, pues vamos a dar paso a la palabra de Dios. Es importante, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a dar paso a la palabra de Dios. Voy a leer una cita y quiero que me acompañes posteriormente a una oración. Quiero que me acompañes a la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos en el capítulo 10. Quiero que vayas conmigo al libro de Hebreos capítulo 10 en el versículo 36. Hay una palabra de parte de Dios que saltó a mi corazón de una manera muy radical, hermano, y quiero compartírtela. Y dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito y al que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por fe y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice aquí la palabra en el versículo 36, y quiero que repitas conmigo, porque os es necesaria, os es necesario. El título de esta predicación es necesaria. Una palabra a lo mejor y quizá simple, cotidiana que utilizamos, pero es una palabra tan importante que saltó a mi corazón en el momento que yo vi esta palabra y en el momento que llegó a mi vida esta palabra necesaria. Inmediatamente identifiqué la palabra y el tema, y fue que a través del Espíritu y a través de la oración que el Señor me lleva a Hebreos capítulo 10 y me lleva específicamente a esta porción de la Escritura. ¿Por qué es tan importante esta palabra? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia en este tiempo para tu vida? ¿Por qué el Señor quiere traer a tu corazón y quiere que retomes y que aprendas y que percibas y que mastiques y que recibas la palabra? Vamos a ponerlo en las manos de Dios. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Espíritu precioso de gloria, yo te bendigo, te alabo, te exalto, Espíritu Santo, porque tú eres mi guía, mi fuerza, mi fortaleza. Tú eres quien inspira las palabras, tú eres quien trae el alimento, porque todo lo que sale de mi boca, Señor, reconozco y sé de que es alimento tuyo que proviene de tu mano, Señor, y yo pongo este tiempo en tus manos, pongo la palabra, pongo cada
cada palabra, Señor, que va a salir de mi boca, Señor, pon un carbón encendido, Señor, que lleve, Señor, la unción, que lleve el poder, que lleve la autoridad, Señor, y que sobre todas las cosas, mi Señor, que sea tu presencia en mi vida, Padre, hablando, Señor, a los corazones de los hombres. Yo te ruego, Espíritu Santo, este día, que tú envíes palabra en el corazón y que redargullas el corazón que tiene que ser tocado. En el nombre de Jesucristo, te pido que impactes el corazón de los hombres. En el nombre de Jesucristo, yo te bendigo, te alabo, te exalto y te agradezco por todo, mi Señor. Gracias, Dios. Amén. Bueno, hermano, pues vamos a comenzar con esta porción de la Escritura. Yo te hablaba que yo escuché esta palabra, yo recibí esta palabra, la palabra necesaria, necesaria. Cuando yo escuché esta palabra, cuando yo la vi, saltó en mi corazón algo hizo que el Señor comenzara a hablar y a redarguir mi corazón con tan solo una palabra, con tan solo una palabra. Inmediatamente supe e identifiqué que yo tenía que hablarte este día acerca de esta palabra. Y el Señor a través de oración me lleva al libro de Hebreos en el capítulo 10 a conocer por qué la importancia de esta palabra. Puedes decir, pero una palabra necesaria pues no tiene qué tanta esencia puede tener esta palabra, o qué tanta teología puede tener, o qué tanta interpretación espiritual puede tener. Pues hermano, yo te voy a decir que esta palabra es muy importante para nuestros tiempos y para tu vida en este día, a ti que me estás escuchando. Y dice la palabra en el 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Aquí describimos tres elementos importantísimos. La palabra, la primera, necesaria la paciencia. Dos, habiendo hecho la voluntad de Dios. Y tercer punto, las promesas de Dios. En el primer punto, cuando hablamos acerca de necesario, cuando nosotros hablamos acerca de esta palabra, el significado, mira, podemos hablar del griego, del hebreo, pero quiero llevarte específicamente a la palabra necesario. Es algo que debe ocurrir. ¿Qué es necesario? Es algo que tiene que pasar. Necesario significa algo que sí o sí tiene que suceder para que se logre otro propósito. Por ejemplo, es necesaria el agua para las plantas. ¿Qué te estoy diciendo? Que tiene que suministrarse ese líquido a la planta para que ésta pueda florecer. Es necesario el alimento, el oxígeno para los hombres. Te estoy diciendo que sí o sí tenemos que suministrar oxígeno para que las personas puedan respirar. Aquí dice la palabra, es necesaria la paciencia. ¿Por qué es necesaria la paciencia en estos tiempos? ¿Por qué es necesario que los hombres entiendan que es necesaria la paciencia? ¿Para qué es necesaria la paciencia? Aquí mismo la palabra te lo dice. Para que obtengáis las promesas. Porque hoy en día, hermano, y cuando empieza el año y en tantísimos lugares y vienen los profetas y los apóstoles y avientan promesas y declaran palabras y comienzan a declarar y a declarar y a declarar y a hablar promesas y hablar palabras y recibiréis y muchas cosas. ¿Quieres recibir la promesa de parte de Dios? ¿Te han declarado palabra a tu vida? ¿Estás esperando una promesa de parte de Dios? ¿Estás esperando un llamado? ¿Estás esperando una respuesta de parte de Dios? Dice aquí la palabra, es necesaria la paciencia. Antes de que venga el cumplimiento de la promesa, antes de que venga el cumplimiento de tu llamado, aquello por lo que has estado orando, clamando, aquello que has estado esperando durante mucho tiempo, dice la palabra, es necesario que tú tengas paciencia. Sí o sí tienes que esperar. Es por eso que yo no es que esté en contra, hermano, escucha lo que te voy a decir, no es que yo esté en contra ni a favor. Simple y sencillamente, yo de parte del Señor puedo decirte que muchas veces la gente ora por un aceleramiento espiritual. ¿Qué es esto? ¿Qué es el aceleramiento espiritual? Que la gente quiere las cosas ya. Que la gente orar y queremos que los tiempos de Dios empiecen a acelerar. Que las promesas comiencen a acelerarse, que vengan rápido.
yo no estoy en contra de las de doctrinas, ni mucho menos estoy en contra de cosas que se hablen. Simplemente te estoy diciendo que el Señor dice que es necesaria la paciencia para alcanzar las promesas de parte de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo que acelerar los tiempos de Dios no es a veces lo más correcto? Lo vas a entender a través de la escritura y a través de lo que yo te voy a hablar más adelante. La paciencia, macrotumía, paciencia. ¿Qué es la paciencia? Firmeza, constancia. Escucha, dice resistencia. Paciencia es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado. Fíjate aquí lo que dice, cuando el latín de la palabra paciencia, fíjate, es algo muy importante. Dice aquí que es sufrimiento. Habla de sufrimiento. De ahí viene la palabra paciente. Cuando tú vas al hospital, cuando tú vas a un médico a ver a una persona que está ahí dentro, ¿cómo le llaman? El paciente fulano, el paciente de la cama 85, el paciente que está en la determinada sala. ¿Por qué se les llama pacientes a la persona que está enferma o está en una situación de salud difícil dentro de un hospital? ¿Por qué se les llama pacientes? Porque está en una etapa de sufrimiento o de dolor o de angustia, una etapa física difícil en su cuerpo y está esperando el término de este tiempo. Por eso se les llama pacientes. Ahora, cuando nosotros queremos o anhelamos algo, no es tan rico esperar. Por ahí dicen, el que espera desespera. ¿Por qué? Porque a veces no es fácil esperar. Pero los tiempos de Dios así se manejan. Hermano, tú no puedes manejar los tiempos de Dios. Tú no puedes controlar a Dios. Tú no puedes manipular los tiempos de Dios para tu vida. Nosotros como hombres no podemos manipular las cosas. Los procesos de Dios son necesarios. Tienen que pasar los procesos. Y un proceso tú no lo puedes acelerar. O te voy a decir algo, lo puedes acelerar, sí, pero bajo ciertas consecuencias espirituales. Bajo ciertas consecuencias. Por ejemplo, hoy en día es muy común que nosotros vayamos al mercado y compremos pollo. ¿Cuántos han comprado pollo? Pollo, ¿verdad? Olvídalo. Cuando tú vas y compras y tú ves que de repente vas y tú vas a los criaderos, encuentras un pollito y a la semana ya, a los 2, 3 días, ya es un pollo grandote, enorme, de 2, 3 kilos, no sé cuánto pesa un pollo. ¿Por qué tan rápido esa reproducción del pollo? ¿Por qué le hacen ciertos, el alimento que tiene el pollo, el alimento que le dan? Pues tiene ciertos químicos, ciertas vitaminas, ciertas cosas que hacen que se acelere el proceso de crecimiento del pollo. Ahora, ¿será lo más correcto comer ese alimento? Si tú vas a una granja donde tú alimentas al pollito con su maíz y va creciendo poco a poco, ese pollito va creciendo muy fuerte, muy sano, y cuando tú comes ese pollo, pues es un alimento mejor, más balanceado, más nutritivo, porque es un pollo que ha sido alimentado de manera natural y no de manera artificial. ¿Por qué la gente acelera los tiempos de crecimiento de los pollos? Porque hay tanta demanda por el pollo, pues que tenemos que hacer que el pollo crezca en 2, 3 días y que sea enorme el pollo. ¿Es lo más adecuado? No, porque a partir de ello nosotros ingerimos muchos químicos que al paso de los años van a crear trastornos en el cuerpo de los hombres. Pero bueno, asimismo es un ejemplo muy burdo, pero quiero que entiendas los procesos de Dios. Un proceso de Dios, por eso se llaman procesos, porque son tiempos que determina Dios para crear y para formar algo en tu vida, para crear y formar un carácter. Imagínate que Dios haya determinado pasarte por un periodo de prueba para formar un carácter en tu vida y que ese periodo tú lo quieras hacer. Si ese periodo de formación de carácter iba a durar un año,
nosotros a veces como hombres pretendemos acelerar las cosas y a través de medios, de nuestros medios, queremos ayudarle a Dios y queremos que ese proceso que iba a durar un año, que se desarrolle en un mes. Hermano, ¿puede pasar algo? Sí, a lo mejor sí obtienes un resultado, pero ¿qué hay de lo que Dios quería formar en tu vida? ¿Qué hay de lo que Dios quería hacer en ti? Estás rompiendo el proceso de Dios en tu vida y es por eso que no hay un crecimiento, que no hay un desarrollo. Es por ello que no hay lo que Dios quería formar, no lo forma y no lo desarrolla de la manera que tiene que ser formado, porque nosotros queremos hacer trampa en los procesos de Dios y eso no puede ser. Por eso dice la palabra del versículo 36, os es necesaria la paciencia. ¿Por qué? Porque necesitas aprender a entender primeramente el tiempo de Dios. ¿Qué es lo que Dios está determinando para tu vida? ¿Por qué estás pasando por ese proceso espiritual en tu vida? Y tienes que aprender a ser paciente y a ser formado en lo que Dios está trayendo. Si estás pasando por un periodo de enfermedad, tienes que aprender a ser paciente y esperar el tiempo de Dios. No te voy a decir que tengas que esperar hasta que te mueras para que Dios te sane. No, escucha lo que te voy a decir. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué Dios te está pasando por ese proceso? Y cuando escuches el llamado y la voz de Dios y entiendas el proceso, el porqué del proceso espiritual y aprendas a clamar a Dios atendiendo a lo que tú tienes que aprender de ello, entonces va a venir la respuesta de parte de Dios. Pero si no aprendemos a escuchar a Dios, ¿cómo podemos salir? Dios no nos puede sacar de ese proceso. Un ejemplo muy fácil. ¿Cuánto tiempo estuvo caminando el pueblo de Israel en el desierto? Cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, comienza a caminar por el desierto y comienza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, año tras año, tras año, tras año, dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto. ¿Solamente por qué? Porque no entendieron el propósito espiritual, porque Dios los llamó a poseer la tierra prometida, pero no entendieron el propósito de Dios, no entendieron los tiempos. Y había en ellos desesperación. ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿y por qué nos sacaste de Egipto si en Egipto teníamos comida? ¿Por qué nos sacaste de Egipto a morirnos aquí? Y constantemente un pueblo rebelde, 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 rebelde. Dios quiere enseñarte algo, pero mientras seamos rebeldes en nuestro corazón, no vas a entender el porqué del propósito y no vas a salir de ese propósito, de esa lucha espiritual. No vas a salir de ello, no vas a atravesar ese valle. ¿Por qué? Porque somos rebeldes en nuestro corazón y en lugar de aprender que es necesaria la paciencia, que es necesaria la paciencia. Y ahorita vas a ver por qué la paciencia. Ahorita vas a entender por qué la paciencia. En lugar de entender que es necesaria la paciencia para llegar al propósito, a la promesa, al cumplimiento del llamado, somos rebeldes en nuestro corazón y queremos ayudarle a Dios. El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Comenzó a hacerse un becerro de oro, comenzó a crear figuras, comenzó a hablar de Moisés, comenzó a hacer muchas cosas. Por ahí dice hay la gente, ¿no? Hablando acerca de la escritura, que esa escritura no existe en la Biblia. Dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Y tienen muy hecha esa frase mucha gente, ayúdate que yo te ayudaré. Tú no puedes ayudarle a Dios en el proceso. Tú tienes que entender el corazón de Dios e ir en pos de lo que Dios te está llamando. Vamos más adelante para que entiendas todo lo que te estoy diciendo. Es una introducción, pero vamos más para allá. Vamos para que entiendas más adelante. Los tiempos de Dios y la paciencia en Cristo se divide en algo que se llama el cronos y el kairos. ¿Qué es el cronos y el kairos? Cuando la palabra está hablando acerca del cronos, está hablando acerca del tiempo de los hombres, de nuestro calendario. De ahí proviene la palabra cronómetro, que son los tiempos, los meses, los días, las horas. Nosotros nos regimos bajo el cronos. ¿Cuánto tiempo va a durar tu carrera? 5 años. Es un tiempo cronos. Pero el tiempo kairos, el tiempo de Dios, nosotros no nos podemos mover en nuestros tiempos. ¿Cuánto tiempo va a durar la enfermedad que estás padeciendo?
Ese es tu tiempo cronos, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año, 2 años. El tiempo kairos es el tiempo de Dios y es el tiempo perfecto. Nosotros como hombres, aunque estamos sujetos al tiempo cronos, tú no puedes manejarte y moverte en el tiempo cronos, debes manejarte en el kairos, en los tiempos de Dios, no en tus tiempos, en los tiempos de Dios. La paciencia espiritual es la virtud que tiene que ver con un comportamiento y no con el tiempo. Tú no puedes medir lo que Dios está haciendo en tu vida en tiempo. Lo tienes que medir en tus comportamientos, es decir, en lo que tú estás aprendiendo, en lo que tú estás clamando, en lo que tú estás viviendo, en tu entrega que tú tienes con Dios. De esa manera vas a medir los tiempos de Dios, en la magnitud de que en la cual tú te estás entregando y estás conociendo a Dios. Es decir, pone en evidencia la capacidad que tiene una persona para guardar sin perturbarse, la capacidad de tolerar, la capacidad que nosotros tenemos de afrontar las circunstancias. Vamos más adelante. Ahora, ¿por qué te decía que la paciencia es tan importante? Dice la palabra, es necesaria la paciencia dentro de las pruebas. ¿Por qué te estoy hablando de esto ahorita? Porque hay mucha gente que está pasando por periodos de tribulación, periodos de prueba, periodos difíciles en su vida. Hoy hay gente que está pasando por enfermedades complicadas, difíciles. Hoy hay gente que está pasando por periodos económicos bastante complicados y estás esperando una respuesta de parte de Dios. Hay gente que ha recibido una promesa hace 5, 6, 8, 10, 12, 15 años y hoy es el día que ha dejado de ir a la iglesia porque no ha visto cumplir esa promesa de parte de Dios. Hay gente con llamados, hay gente con promesas de parte de Dios que no ha recibido la respuesta y aunque ha venido el profeta 2, 3, 4 veces y le ha remarcado la palabra de parte de Dios, pero no la ha cumplido en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no ha aprendido que es necesaria la paciencia. ¿Por qué la paciencia? Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, en el versículo, desde el 1 vamos. Hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice la palabra, ten gozo cuando estés en las pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Te das cuenta? Dice la palabra en Hebreos que es necesaria la paciencia. Y en Santiago dice que tengas por gozo las pruebas, porque las pruebas de vuestra fe es la que te va a producir paciencia. Es decir, que cuando tú estás en medio de la tribulación, debes aprender a ser paciente. Cuando estás en medio de la enfermedad, de la carencia económica, de la carencia espiritual, de la carencia que tú tengas en tu vida, cuando estés en medio de ese problema tan fuerte que está atando tu vida, debes aprender a ser paciente en Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Que la prueba de vuestra fe, tu fe es lo que va a producir la paciencia. Es decir, que tú no vas a ser paciente porque vas a ser paciente. No quiero que confundas la paciencia porque mucha gente va a decir, me voy a sentar en el sillón, me voy a recostar a ser paciente y aquí en el sillón voy a esperar la promesa de Dios. Que Dios me saque de mi apatía, que Dios me traiga el carro que me prometió, que Dios me dé la economía que me prometió aquí sentado porque voy a esperar pacientemente aquí. No, hermano, en el Señor las cosas no son así. Dice la palabra en Santiago que las pruebas son las que nos van a llevar a probar vuestra fe, son las que nos van a llevar a probar vuestra fe. Y a través de la fe va a venir la paciencia. ¿Por qué? Porque para que tú cumplas, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, para poder llegar hasta el
climas, a terminar, a tener mi título universitario y a hacerme acreedor a un título de ingeniero, que esa era mi promesa, quizá, vamos a llamarlo así, el título de ingeniero, esa era mi promesa. ¿Qué tenía que hacer? Ser paciente, esperar hasta el tiempo, 5 años, 6 años, no recuerdo cuánto tiempo estudié, 5 años para poder alcanzar esa meta. Ok, pero para poder alcanzar esa meta no fui a la escuela a recostarme así, mira, a esperar a que pasaran los 5 años y terminara el tiempo. No, durante ese tiempo, esos 5 años, de verdad, había noches que no dormía porque tenía que estar estudiando. Había noches que tenía que desvelarme porque tenía que hacer tareas que no podía, que no tenía a veces tiempo para hacer y que tenía que cumplir. Tenía que atravesar materias, tenía que hacer prácticas, tenía que hacer esto, tenía que hacer el otro, y son periodos que en los cuales te van formando para que tú puedas llegar al proceso y al término de ese proceso y entonces puedas obtener tu título. Pero no puedes sentarte y esperar a que estar en el sillón, esperar a que te llegue el título y después te dan un título y sales y no sabes hacer nada. Es así con Dios. Es así con Dios. Es necesario la prueba que tú estás pasando. Es necesario lo que tú estás pasando en este momento. Lo que tú estás pasando en este momento tiene un propósito y tiene un porqué de parte de Dios. Y eso que tú estás pasando tiene que formar en ti fe. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es necesario tu vida pase por pruebas, pase por circunstancias. Hermano, si tu vida no es sacudida espiritualmente, si tu vida no es sacudida espiritualmente, tú no vas a alcanzar a lograr las promesas de parte de Dios. Si tú no tienes un sacudimiento espiritual en tu espíritu, no vas a alcanzar a cumplir las promesas de Dios. Te voy a llevar a un ejemplo en la Biblia, en la palabra de Dios. Quiero que vayas conmigo al libro de Génesis. En Génesis, en capítulo 15, te lo voy a narrar. Habla acerca de la vida de Abraham. ¿Has escuchado hablar acerca de Abraham? Y de Sara, y de la promesa de Abraham. Dios viene a la vida de Abraham y de Sara, y le dice a Abraham en el capítulo 15, del verso 4 al 6, dice la palabra, luego vino él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Abraham, teniendo 76 años de edad, recibe la palabra de parte de Dios, que él iba a tener un hijo, el cual iba a heredar las promesas, el cual iba a traer la descendencia prometida a Abraham. Dios promete a Abraham una descendencia tan grande como la arena del mar que no se podía contar, dice la Escritura. Y Dios a la edad de 76 años le promete a Abraham un hijo. En el capítulo 16 nos habla acerca de Sarai y de Abraham. Y quiero que pongas atención a esta parte de la Escritura. Dice en Génesis capítulo 16, en el versículo 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio a Abraham. Y Abraham se acostó con ella y concibió a Ismael. Fíjate, aquí dentro de esta escritura quiero desprender algo importante. Abraham y Sara reciben la promesa, Abraham a los 76 años. 10 años después, Abraham no recibe cumplimiento de la promesa. ¿Qué hace Sara, su esposa? Sarai en ese momento. ¿Qué hace Sarai, su esposa? Empieza a ayudarle a Dios. ¿Por qué? Porque dice Sarai, ¿sabes que yo no te puedo dar hijos? Y hay una promesa de un hijo. Entonces, Abraham, toma a la esclava, toma a mi sierva Agar.
Allégate a ella y ten un hijo con ella. Agar, una mujer egipcia. O sea, ¿puedes entender el trasfondo espiritual de lo que te estoy hablando, hermano? Sara le está entregando a su esposo. Pasaron 10 años y esa promesa no había sido cumplida. Sara pretende ayudarle a Dios y acelerar el tiempo de Dios, acelerar lo que Dios estaba haciendo en la vida de Abraham y de Sara. Dios estaba haciendo algo y estaba formando algo antes de la llegada de su hijo. Pero Sarai dijo, no, pues ya pasaron 10 años y no se ve cumplida la promesa, entonces yo voy a acelerar los tiempos, dijo Sara. Toma a Agar, mi sierva egipcia, y allégate a ella. Y Abraham, pues muy obediente, pues dijo, pues me allego a Agar. ¿Y qué pasa? Concibieron un hijo de nombre Ismael. ¿Qué pasa aquí? Agar era egipcia y Egipto simboliza, ¿qué simboliza Egipto? El pecado, el pecado. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, del pecado. Cuando estamos hablando de Egipto, estamos hablando de pecado. Dios entrega pecado a Abraham y a partir de esa relación, que no era el propósito de Dios, nace Ismael. Si tú lees ahorita, hoy en día, sabrás que Ismael es padre, obviamente, de los ismaelitas. Padre, hoy en día, hermano, de las naciones árabes, Palestina, Egipto, Irán y demás, las naciones que hoy en día tienen guerra con el pueblo de Israel. El mayor enemigo de Israel en su época y hasta los tiempos de ahora es el pueblo de ese hijo llamado Ismael. ¿Te das cuenta la consecuencia espiritual de querer hacer las cosas a nuestro modo? ¿De querer hacer las cosas en nuestro tiempo? ¿De querer hacer las cosas a nuestra manera? A lo que nosotros pensamos y no en el tiempo de Dios y no en lo que Dios está dictando para tu vida. Dios está esperando para ti fortalecer y crear un carácter espiritual para que el tiempo en el cual recibas la promesa seas una persona madura que pueda administrar esa promesa espiritual. Pero si tú aceleras los tiempos de Dios, vas a entrar en un proceso pecaminoso y la consecuencia espiritual va a ser que eso que iba a ser una bendición para tu vida se va a convertir en una maldición. Vamos a orar por el aceleramiento espiritual. Pues sí, a lo mejor Dios puede mover los tiempos, sí, pero ¿son los tiempos de Dios o son tus tiempos? ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué quieres acelerar los tiempos de Dios? Yo te pregunto en este momento, respóndeme, ¿por qué quieres acelerar los tiempos de Dios? ¿Por qué? Porque son difíciles. Eso va a producir en ti un carácter y ese carácter te va a llevar a tener una fe en Dios y en el tiempo de Dios vas a recibir la promesa. ¿Por qué quieres acelerar los tiempos de Dios? ¿Por qué quieres que sea todo rápido? Hoy en este tiempo, en estos tiempos, todo es muy acelerado. En estos tiempos tú vas caminando en la calle, vas caminando en el transporte, en el metro, y la gente está acelerada, y vas manejando y la gente va así rápido y quiere atropellarte porque la gente está muy acelerada. ¿Por qué? ¿Por qué la gente está tan acelerada? ¿Por qué eso está tan estresada? Hoy en día la gente tan estresada, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no ha aprendido a esperar los tiempos. ¿Por qué es impaciente la gente? Quiere las cosas rápido, las queremos ya, las queremos apresuradamente, queremos recibir la promesa. Si Dios me trajo a través del profeta una palabra en el cual yo iba a recibir la economía, ya lo quiero ya queremos que al otro día ya esté el dinero ahí en la cuenta bancaria. ¿Estás esperando los tiempos de Dios? ¿Por qué no aprendemos a esperar los tiempos de Dios? Porque no los conocemos. Por eso es que no esperas y atiendes a los tiempos de Dios, porque no conoces los tiempos de Dios. Job fue el hombre de los hombres que padeció más, que teniendo todo, Dios le quitó todo, le quitó hijos, le quitó economía, le quitó casas, le quitó ganado, todo lo que tenía se lo quitó. ¿Y qué hacía Job? Solamente dijo en su corazón y dijo, Dios dio, Dios quitó,
Bendito sea el nombre del Señor. Y él comenzó a esperar pacientemente. Y no es que estaba acostado, él estaba sufriendo, pero él tenía esa fe y se estaba formando una fe, una esperanza en su vida, porque él sabía y él entendía que los caminos de Dios no son nuestros caminos, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y él sabía que si Dios le quitó, es porque Dios tenía algo preparado mejor para su vida. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿cuál es el proceso que tú estás pasando en tu vida? ¿Cuál es esa promesa que estás esperando que no ha llegado? ¿Tus hijos? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus padres? ¿Tu economía? ¿Tu salud? Escucha lo que te voy a decir. Pasaron 10 años desde que Dios le dio la promesa a Abraham a los 76, que le entregó a esta Sarai, Agar. 10 años pasaron, así lo dice la escritura. De que Agar concibió, a los 76 años llegó la promesa. Y al cumplimiento de la promesa del nacimiento de Isaac, dice la palabra que Abraham tenía 100 años. ¿Cuántos años pasaron para que se cumpliese la promesa que Dios le dio a Abraham? 24 años. 24 años para que se cumpliese la promesa de Dios a la vida de Abraham. Y Abraham era ya viejo. Y fíjate, te lo voy a leer. Dice más adelante en el capítulo 21. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, no en el tiempo que Abraham quiso, en el tiempo que Dios quiso, que Dios había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, y le dio a luz Sara Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como le había mandado. Y era de Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 24 años para que se cumpliese la promesa. ¿Cuántos años llevas tú esperando esa promesa de parte de Dios? ¿Cuánto tiempo llevas tú esperando esa promesa de Dios? ¿Por qué no hemos recibido muchas veces las promesas de parte de Dios? Porque no hemos aprendido a escuchar, o hemos aprendido, o hemos madurado lo que Dios ha querido que nosotros maduremos. Imagínate, hoy en día tú puedes ver, vamos, a cualquier fruto que tú veas, una manzana, un mango, un durazno. A veces que cuando tú vas a comprar la fruta y tú la ves aún verde, pues no la compras porque aún está verde, porque no ha madurado lo que ha tenido que madurar. Entonces no es buena esa fruta. ¿Cuándo tú puedes consumirla? Cuando esa fruta ya está madura, cuando ha pasado su periodo, su tiempo, cuando ha pasado el tiempo de maduración de esa fruta. Entonces tú puedes consumirla, antes no. ¿Qué Dios quiere de tu vida? ¿Por qué estás en esa situación espiritual en la que te encuentras? ¿Te has preguntado por qué? ¿Te has preguntado por qué? Te lo voy a decir por qué. Porque es necesario. Porque es necesario que pases por ello. ¿Por qué a mi Dios me pasó esto y no le pasó a otra persona? Porque es necesario que a ti te pase, porque Dios te escogió y Dios tiene un propósito con eso que tú estás pasando en tu vida en este momento. Eso que tú estás atravesando en este momento en tu vida, ese dolor tan fuerte que tú tienes, ese padecimiento tan fuerte que tú tienes, Dios te lo dio a ti. ¿Por qué a ti? Porque Dios quiso
pasarte por ese proceso espiritual, porque Dios tiene otra cosa preparada para tu vida, pero tienes que aprender a esperar el tiempo de Dios, y esperar el tiempo de Dios no es estar acostado y sentado esperando sentado. Dice la palabra de Dios que Él terminó su obra en 6 días y el séptimo día reposó, y la palabra reposar no es que Dios se sentó en un sillón, ahora sí voy a reposar porque ya me cansé de la creación. En el momento que dice la palabra que Él reposó, en ese momento comenzó a trabajar todo aquello que había creado de manera perfecta y poderosa, comenzó a tener forma y comenzó a caminar. El hecho de decir, tienes que ser paciente y esperar, no es que te sientes, es que tienes que empezar y comenzar a actuar en lo que Dios quiere que actúes, para que entonces Dios dé el paso espiritual. Dios no va a dar un paso espiritual si tú no das el paso natural primeramente. ¿Por qué a ti te pasó? Porque Dios tiene un propósito para ello en tu vida. Dicen por ahí que del tamaño del sapo es el tamaño de la pedrada. Si tú estás pasando por una prueba así chiquita es porque tu bendición es pequeña. Pero si tu prueba es así de grande y fortachona, de ese tamaño también va a ser tu bendición. Siempre y cuando tú luches por ello también. ¿Por qué? Porque la primera cita que leímos dice, porque os es necesaria la paciencia. Ahora sí podemos entender. Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ok, es necesaria la paciencia porque está hablando de un periodo de prueba espiritual, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, es decir, que cuando tú estás en ese proceso de esperar en Dios, tú debes estar haciendo la voluntad de Dios. No vas a recibir, discúlpame hermano, pero aunque venga el profeta y te bendiga y te dé todos los dones espirituales que hay en este universo, tú no vas a recibir nada si tú no estás poniendo en práctica la voluntad de Dios en tu vida, si tú no estás haciendo lo que Dios te ha pedido que tú hagas. Voy a recibir, sí, el llamado, la promesa, sí, lo vas a recibir en cuando tú te pongas a trabajar y hacer lo que tú tienes que hacer. En cuando tú dobles tus rodillas y clames y entiendas la voluntad y camines conforme al corazón de Dios. Dios te prometió el pastorado y llegar y no puedes comenzar con una célula. Dios te prometió llegar a las naciones y hacer grandes prodigios. Te cuesta trabajo leer tu Biblia. Hermano, las promesas en Dios son necesarias. La prueba para que alcances, dice aquí más adelante, para que obtengáis la promesa. La promesa se va a obtener primeramente cuando pases por el periodo de prueba. Dice aquí es necesaria, es necesario para que habiendo hecho la voluntad de Dios, cuando tú pasas por el periodo, entonces tienes que aprender a hacer la voluntad de Dios y tienes que aprender lo que el Señor quiere que tú tengas que aprender. ¿Cómo Dios puede darte los reinos, hermanos, si tú no puedes administrar tu casa? ¿Cómo Dios puede darte una congregación de 1000 personas si tú no puedes administrar una célula de 5 personas? ¿Cómo tú puedes obtener grandes, que Dios te dé economía suficiente si tú no puedes administrar tu salario que recibes semanalmente? Es necesaria la prueba, es necesaria la formación, es necesario que Dios cree y forme un carácter en tu vida. Necesita Dios formar un carácter en tu vida para que tú puedas hacer y obtener la promesa de parte de Dios. Voy a leer 2 citas más para terminar. Dice la palabra en Salmos capítulo 31, versículo 15. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Hablando el salmista, en tu mano están mis tiempos. ¿Qué es lo que tú estás atravesando? ¿Qué es aquello tan difícil, tan grande, tan fuerte, tan que tú lo ves tan complicado y que piensas o que a lo mejor es tan difícil o que es tan imposible poder lograr? Para Dios es muy fácil. Esa enfermedad tan grande, tan fuerte, tan mala, que los médicos han dicho que nunca vas a salir adelante, Dios te lo puede quitar en día de mañana. Aquella persona que está intubada
que no tienes ya salida y que los médicos han dicho que el día que les quedan 3 días de vida, 2 días de vida, el día de mañana puedes salir caminando. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios puede hacer cualquier cosa y lo que le plazca lo puede hacer. Y lo puede hacer en tu vida. ¿Qué necesita Dios para hacerlo? ¿Qué necesita Dios para llegar a la promesa? ¿Qué necesita Dios para que esa promesa, esa sanidad, esa bendición llegue a tu vida? ¿Qué Dios necesita? Dios lo puede hacer en cualquier momento. ¿Qué Dios necesita? Necesita que tú abras tu corazón, que entiendas el propósito, que madures en lo que Dios quiere que tú madures, porque lo que estás pasando no es porque a Dios se le ocurrió. Ahora, ¿qué haré con Panchito? Le voy a dar cáncer para Panchito, ¿para qué? Pues a ver, y me voy a divertir. Vamos a ver, Arcángel Miguel, ¿cuánto tiempo le damos de vida? Dios no está jugando con las vidas, ni está pasando procesos para divertirse. Dios está pasando procesos en tu vida para hacerte madurar y crecer. ¿Y qué si morimos de algo? ¿Y qué las promesas de Dios en la eternidad son mayores que lo que Dios tiene aquí en esta tierra? ¿Y qué si padecemos aquí en la tierra, economía, de lo que estemos padeciendo? ¿Y qué? ¿Cuánto tiempo es en tu vida? Los más robustos 70, 80 años, dice la palabra, comparado a la eternidad. ¿Y qué? Es que en esta vida no alcancé a cumplir cosas materiales. ¿Qué? Romanos capítulo 5 dice la palabra del Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjate, dice la palabra, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hermano, gózate en medio de la tribulación. Es que mi hijo no quiere venir al evangelio y está metido en las drogas y está metido en el alcohol y está metido en esto y en el pandillerismo. Hermano, gózate en la tribulación. ¿Por qué? Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Es necesaria la paciencia, dice la Escritura. Y la paciencia, dice aquí y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Fíjate, la Biblia de las Américas en esta misma escritura dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria. En el verso 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Dios tiene que formar algo en tu vida, inclusive para poder nosotros llegar a la gloria con nuestro Señor, para poder estar delante de la presencia en el día que Dios venga por sus hijos. Dios necesita tener siervos aprobados. Es por eso que estás pasando por ese periodo. Dios necesita siervos aprobados. Dios necesita formar caracteres. Dios necesita formar el carácter en tu vida. Es que mi hijo está en las drogas y no, Dios va a hacer algo y lo va a hacer lo que tiene que hacer y lo va a hacer en el tiempo que lo vas a tener que hacer y lo va a hacer en la forma que Dios lo tenga que hacer y con los recursos que Dios quiera hacerlo. ¿Cuál es tu misión? Clamar, orar, meterte con Dios y Dios va a hacer lo que tiene que hacer en el tiempo que Dios lo tenga que hacer. Es que me dijeron que tengo cáncer. ¿Es la voluntad de Dios que estés así? Dios quiere hacer algo en tu vida y Dios puede traer la sanidad y lo va a traer a tu vida y tú vas a ser sorprendido de parte de Dios. Esa enfermedad que tú tienes ahorita,
Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender en el tiempo de Dios, no en tu tiempo. Con los recursos de Dios, no con tus recursos. A la manera de Dios, no a tu manera. Porque Sarai trajo a Agar, la egipcia, una salida fácil y pecaminosa. Y la consecuencia espiritual fue que hasta el día de hoy el pueblo de Israel tiene guerra con los ismaelitas. Dios quiere y va a hacer algo en tu vida. Dios lo va a hacer. Tú solamente confía porque es necesaria la paciencia en Dios. Y la paciencia es que en el periodo de prueba Dios forme un carácter y una fe y haga crecer tu fe. Forme ese carácter espiritual y haga que tu fe sea fortalecida, porque en el momento que Dios forme ese carácter y tu fe sea fortalecida y estés firme y fuerte en Dios, tú vas a ver la salida y vas a ver el poder y la gloria de Dios. Te lo dice alguien que ha pasado por procesos de prueba y que ha visto la gloria de Dios. Y yo he visto la gloria de Dios en muchos aspectos en mi vida y yo sé que tú puedes ver la gloria de Dios. Y la vas a ver, la vas a ver. Te invito a que cierres tus ojos, cierra tus ojos, voy a orar por ti. Te invito a que cierres tus ojos, voy a hacer una palabra de oración sobre tu vida y quiero bendecirte en esta noche. Y el Señor quiere bendecirte en este día, quiere bendecirte y te va a bendecir y Dios va a hacer algo. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Espíritu Santo, yo sé que esta palabra, Dios, viene de parte tuya y viene para tu pueblo, viene para tus hijos, Señor. Y es una palabra, Señor, que va a creer y va a formar esperanza y va a formar fe y va a traer carácter y va a traer compromiso y va a traer fuerza y va a desarrollar hombres y mujeres de fe, de fuerza, de fortaleza, de carácter. Va a crear hombres y mujeres, Señor, en los cuales tus promesas van a reposar y van a ser cumplidas, Dios. Hoy te ruego en el nombre poderoso de Jesucristo que cada una de las personas que esté escuchando este mensaje y a los oídos de quien llegue este mensaje, reciban en el nombre poderoso de Jesucristo, reciban en este momento esa palabra y reciban tu promesa y reciban una visitación y que vean y que puedan experimentar el poder tuyo en sus vidas. Hoy en el nombre de Jesucristo declaro que cada corazón que ha sido abierto y que ha escuchado la palabra va a recibir de parte tuya, Espíritu Santo, una visitación a sus corazones, una visitación a sus vidas y va a ser impactado su corazón, así como impactaste el corazón de Pablo, Señor, y lo transformaste y él fue el hombre más fuerte, Señor, en sabiduría, Dios, después de tu Hijo Jesús. La gente que reciba va a traer un impacto a sus corazones, a su alma y a su espíritu. Y va a venir una fe diferente, una manera diferente de ver la prueba, la que está pasando. Y va a traer una victoria sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendigo a tu pueblo, a tus hijos. Bendigo, Señor, cada corazón. En el nombre poderoso de Jesucristo, muchas gracias por tu palabra, Dios. Recibe la gloria por siempre, Padre. Te bendigo, te amo, Dios. Gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Amén. Bueno, hermano, pues doy gracias a Dios por la palabra. Si tú recibiste esta palabra, yo te pido que la guardes en tu corazón y que la pongas en las manos de Dios. Pon en las manos de Dios. Ora esta palabra y vas a ver que Dios va a traer una respuesta a tu vida. Yo te invito a que nos visites en la iglesia los días domingos a las 10 de la mañana tenemos oración, a las 11 tenemos nuestra reunión. Recibe un saludo de nuestros pastores Eduardo y Abigail Espejel. Sean bendecida tu vida, hermano. Te bendigo en el nombre de Jesucristo y espero verte pronto, hermano. Dios te bendiga, te guarde, te prospere y te cuide. Bendiciones, amados. Hasta luego.